estado compartiendo, titulada Autoridad Espiritual. Y hoy quiero hablar sobre el tema excusas que justifican mi rebelión. Una vez más, si usted acostumbra a notar, quiero hablar sobre el tema excusas que justifican mi rebelión. Hasta el día de hoy he compartido el tema ¿qué es autoridad espiritual? Estuve hablando un poquito de esto. La semana pasada compartí sobre el tema casos de rebelión en la Biblia. Y resumiendo un poco lo que he ido enseñando en esta serie, podemos nosotros entender que la autoridad está ligada a la voluntad de Dios. Nosotros queremos estar cerca a Dios, nosotros queremos la bendición de Dios. Y decía, cuando nosotros nos enfrentamos a la voluntad de Dios, de esa forma nosotros conocemos la autoridad de Dios. Y en esta enseñanza hemos ido aprendiendo que cuando obedecemos, nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros desobedecemos, entonces viene a nosotros la maldición. Y una de las cosas muy importantes que debemos entender a través de este mensaje es que Dios establece su reino a través de lo que nosotros conocemos, a través de su autoridad. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Una vez más, Dios establece su reino. A veces hacemos las cosas de una manera muy religiosa. Podemos nosotros ir a la iglesia todos los domingos. Podemos, en algunas denominaciones se acostumbra a rezar o orar el Padre Nuestro. Y parte de la oración es: venga a nosotros tu reino. Y la oración dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace tu voluntad en el cielo. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, usted si lee los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se va a dar cuenta que el mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Y el Juan el Bautista decía: arrepentíos. El reino de los cielos está dispuesto, el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros como creyentes hemos de irnos preparando, hemos de ir preparando nuestra mente y nuestro corazón para realmente estar bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios significa que Él es el Señor. Romanos capítulo 10 dice que la confesión para nosotros adquirir o alcanzar la salvación se encuentra en hacerlo a Él el Señor de nuestra vida. Entonces todo esto implica que es Él quien gobierna, Él es quien está en control. Y decía, hemos establecido esto en cuanto al tema de autoridad. Ahora, muchos podrán decir hasta este punto que hemos mirado la serie, pueden decir en esta mañana: bueno, pues yo no tengo ningún problema en someterme a Dios. Y si yo le pregunto, ¿verdad?, uno a uno, no, a Dios yo me someto. El problema comienza cuando ahora dicen: yo el problema lo tengo en someterme a fulano. El problema lo tengo en someterme a esta persona. Y la semana pasada miramos Romanos capítulo 13, que nos dice: toda autoridad ha sido establecida ¿por quién? Por Dios. Y el escritor, el apóstol Pablo decía: y por eso pagamos impuestos, no le debas a nadie nada. Entonces yo puedo encontrar en la ley: bueno, es que no me gusta como el gobierno hace esto, no me gusta como entonces yo no voy a pagar impuestos. Se acercaban a Jesús y le cuestionaban porque conocían cómo era César. Jesús, la respuesta es: dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios.
Muchos dirán, decían esta mañana, bueno, yo no tengo ningún problema en someterme a Dios, el problema lo tengo en someterme al hombre o al fulano, al supervisor o al líder, porque viene aquí el porqué, el argumento es que él es así, o él es asá, o él es de esta manera. Amén. ¿Les pasa también aquí en el Valle Imperial o es en otros lados? Algo que debemos aprender es ser sensibles a la autoridad. Decía la semana pasada, cuando nosotros no sabemos identificar autoridades, vamos a pasar la vida atropellando letreros, atropellando barreras y lugares o personas que Dios nos ha puesto como autoridad. Y decía, necesitamos aprender a ser sensibles. Es el hecho que Dios delega su voluntad. Necesitamos ser sensibles que Él es quien delega y no, usted nunca se va a encontrar o se le va a aparecer Dios y le va a decir, haz esto o haz aquello. Dios lo hace a través de delegar su autoridad. Cuando el apóstol Pablo una vez más en Romanos 13 dice, toda autoridad es establecida por Dios. Entonces, cuando miramos diferentes autoridades, ya sea el policía, ya sea al cruzar la frontera, ya sea en el trabajo, de esa forma la autoridad se ha establecido para mantener en orden. El primer punto que yo del que le quiero hablar en esta mañana es que no todos están en la misma posición. Una vez más, no todos están en la misma posición. Y quiero que leamos de nuevo la porción de la palabra que leímos al iniciar esta serie. El versículo 2 dice así la palabra de Dios: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Se levantaron, dice, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahora, si nosotros entendemos el contexto de lo que estamos leyendo, sabemos que Dios se le apareció a Moisés y le dijo, quiero que libertes a mi pueblo, y liberta a mi pueblo porque ha subido su clamor. He escuchado que están siendo oprimidos por los egipcios y quiero que los lleves a la tierra que fluye leche y miel. En el proceso que los está encaminando a la tierra prometida, ya lo mirábamos la semana pasada, dice la Biblia que Dios se los llevó por el camino largo porque no estaban listos. El camino corto implicaba que ellos tenían que enfrentarse a los gigantes, y dice la palabra que ellos, si hubiesen mirado los gigantes, hubiesen tenido miedo y hubieran regresado de donde ellos venían. Entonces hay un proceso. A veces nosotros queremos la bendición en nuestra vida. Señor, dame esposa, Señor, dame finanzas, dame esto, dame el otro, dame la bendición. Y hay cosas que tardan en llegar a nuestra vida, en ocasiones no porque Dios no quiere bendecirnos, pero porque no estamos listos. Miramos, están en el desierto, están pasando tiempos duros, están pasando procesos, y se les ocurre ahí a Coré, y se les ocurre a los príncipes decir, ¿saben qué? Se me hace que este Moisés no tiene ni idea de lo que está haciendo. Se me hace que este Moisés no sabe ni para dónde nos lleva. Y entre ellos empiezan a hacer un plan. Pues mira, vamos haciendo esto. Tú eres un renombrado, tú eres un príncipe, tú estás el inteligente, tú eres un soldado, tú eres esto, tú eres lo otro. Vamos haciendo esto, vamos juntándonos nosotros y vamos nosotros haciendo nuestro propio partido, vamos agarrando por otro camino. Y pues nos acercamos más pronto a la tierra prometida. Dice la palabra que se levantaron, versículo 2, contra Moisés con 150 varones, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y esta fue la queja contra Moisés. Se juntaron
contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes. Ok, entonces el punto del que estoy hablando es que no todos estamos en la misma posición. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? A lo mejor no estamos de acuerdo, pero si usted llega a una empresa, se va a dar cuenta que está el empleado, está el supervisor y está el patrón. Una vez más, está el empleado, está el supervisor y está el patrón. En otras palabras, no está el empleado, no está el supervisor y no está el patrón en el mismo lugar. Hay una autoridad que el supervisor tiene sobre el empleado y hay una autoridad que el gerente tiene sobre el supervisor. Entonces, la queja de estos hombres en el versículo 3 se juntaron y dijeron: basta ya de ustedes, porque cuando vamos a la derecha porque Moisés dice. Cuando vamos a la izquierda porque Moisés dice. Y ellos miraban la circunstancia en la que estaban y decían: bueno, no estamos en el lugar donde nosotros queremos estar. La queja es: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y la palabra santo quiere decir separado, quiere decir apartado. En otras palabras, todos estamos en la misma posición, todos estamos elegidos, todos estamos separados, todos somos santos. Y la queja dice: todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. El argumento es: todos somos iguales, somos igual a ustedes. Y dice: ¿por qué pues? Le dicen a Moisés: ¿por qué pues os levantáis ustedes sobre la congregación de Jehová? Diga conmigo: levantáis. Ok, en otras palabras, el problema que ellos tenían es: todos somos iguales, ¿por qué ustedes están elevando a otra posición? O sea, todos estamos en el mismo nivel, todos somos santos, ¿por qué ustedes quieren estar en una posición más elevada? Y esa posición, decía, es una posición de autoridad. Mirándolo un poquito en términos quizás seculares o como gobierna el mundo, cuando un oficial, por ejemplo un policía, termina su entrenamiento, se lleva a cabo una ceremonia. Se le entrega un gafete que lo establece como una autoridad. Eso lo separa de las demás personas. Cuando alguien está en la militar, dicen: ya no es he's no longer a civilian, lo separan. Ahora él es un policía, no está considerado igual que las demás personas. Y decía, eso lo separa de las demás personas, lo pone en una posición de autoridad. Y en el ámbito espiritual, esto es muy similar. Solo que el gafete y la vestimenta es espiritual. O sea que usted no va a mirar la charola, ¿verdad? No va a mirar, pero en el ámbito espiritual usted lo debe discernir. Ahora quiero que miremos un poquito de cómo es que Moisés fue comisionado por Dios. Vaya conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y dice aquí la palabra llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Estaba Moisés en un día muy normal, él haciendo su trabajo, apacentando las ovejas de su suegro. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés.
Y él respondió, heme aquí. Imagínese usted está en el desierto y de repente oye que alguien le habla, ¿verdad? Moisés responde, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, yo quiero que vayamos meditando en esto, porque yo le decía, cuando un oficial recibe el gafete, recibe el reconocimiento, él está recibiendo una autoridad para poder tener cierto poder o cierta autoridad sobre las demás personas. Lo que está pasando aquí en la Biblia, Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, santo es. Y se está efectuando la ceremonia de autoridad donde Dios lo está comisionando a una tarea. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y comienza ahí Dios a hablarle todo esto. El verso 10, fíjese bien, ¿qué estaba haciendo Moisés? Dijimos que estaba apacentando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Él estaba en un día normal trabajando, pero se encontró con Dios y Dios ahora le está diciendo, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos, dice, de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y aquí quiero que entendamos esto. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Una vez más, él está en un día normal, de repente se le aparece Dios. Él no anda buscando un puesto, no anda buscando un ministerio. Dios se le aparece a él. Y Dios lo llama, Dios lo comisiona y le dice, ve a hacer esto. Y él dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? En otras palabras, estaba muy en contra de lo que él quería hacer, de su voluntad, pero él fue comisionado. Podemos mirar, decía, ahora Moisés no está en la misma posición que todos. El argumento de estos hombres era, ¿quién te crees que eres? Tú te crees más santo que nosotros. Y miramos aquí que fue Dios quien lo puso en una posición distinta. Hasta ahorita, ¿cuántos alcanzamos a mirar esa diferencia? Amén. El argumento de Coré y los 250 príncipes es, ya basta de ti, ¿quién te crees que eres? ¿Por qué te pones en ese lugar alto? Bueno, no se puso él, lo puso Dios. Miramos otro ejemplo en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 16, y miramos lo que la Biblia llama la unción. El capítulo 16, sabemos que Dios está en busca de un segundo rey para esta nación. Muchos hemos leído este relato, pero vamos a repasarlo. Dijo Jehová a Samuel, verso 1, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine? La palabra reine es gobierne, no tenga autoridad sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora, está el profeta llorando porque quiere a Saúl como rey, ¿verdad?
estaba turbado porque Saúl fue desobediente a la voluntad de Dios, perdió ese puesto, la autoridad, y Dios le dice, ya, para de llorar. Y ve a la casa de Isaí y busca a sus hijos, porque dentro de sus hijos yo ya he preparado a un rey. Sabemos la historia, dice la Biblia que Isaí mandó llamar a sus hijos. Y cuando está el profeta Samuel mirando, el papá, yo me imagino que fue a casa y dijo, pues al que está más ponchadito, al que está más fuerte, eso aviéntalo enfrente. Y este soldado, y como padre él estaba pensando quién era el que iba a calificar. Bueno, cuando llega el profeta dice, no, este tampoco, no, y no. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que pasaron todos los hijos y dijo, ninguno. ¿No tienes acaso otro hijo? Lea la historia. Y tenía otro hijo, pero a ese hijo, el papá en su mente dice, no creo, está güerito, está muy curiosito para andar en la guerra o para andar gobernando gente. Ni siquiera lo invitaron al desfile. El papá no se imaginó que fuese él, pero cuando dice, sí tengo otro hijo, y llama a David, resulta que ese es el hombre a quien Dios había elegido. Dice el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Escuche bien, Jehová, ¿quién dijo? Jehová dijo, levántate y úngelo. Y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces, esa ceremonia que decía cuando se le reconoce, ya acabó el bootcamp, ya acabó el tiempo en la militar o ya acabó el tiempo en la academia, ahora tú recibes el gafete, aquí está la arma, aquí está la vestimenta, ahora tú eres un oficial. Ya no estás en la misma posición, ahora has recibido un nivel de autoridad. Una vez más, el argumento de estos hombres en el libro de Números es, basta ya de ustedes. ¿Quién se creen que son? Todos nosotros somos iguales. ¿Por qué ustedes se elevan y por qué ustedes se levantan? Entonces, lo que quiero que captemos de esto en esta hora es que es Dios quien levanta, es Dios quien unge. En estos dos relatos, y yo puedo leerle muchos más, en estos dos relatos podemos mirar que es Dios quien dice, no, este hijo no, este tampoco, habrá alguien más, ese sí úngemelo. Puedes estar tú en el desierto, puedes estar trabajando, y cuando Dios te escoge, te unge y te pone esa autoridad. Entonces, miramos esto. Y el punto número 1 decía, no todos estamos en la misma posición. Y es algo que nosotros debemos entender. Sea en el trabajo, usted no puede igualarse a supervisor. Amén. Y yo sé que estos sermones a veces como que van en contra de nuestra naturaleza. Sea en el trabajo, no debemos igualarnos. Pero es que, pastor, tú no sabes cómo es de barbero ese camarada. Es que, pastor, tú no sabes, no, es que es bien injusto. Y decía, una vez más,
quiero hablar sobre excusas que justifican mi rebelión, porque pasamos la vida diciendo, a este no le voy a hacer caso porque es así, a este no le voy a hacer caso porque es asá, a este no le voy a hacer caso por esto, a este, y al último no le hago caso a nadie porque nadie está en la posición de gobernar. Uno de los argumentos cuando miramos, y vamos a mirar ahorita cómo Dios usa a veces ciertas autoridades y aún imperfectas para gobernar. Podemos, decía entonces, entender, no todos están en la misma posición y nosotros debemos caminar la vida con cuidado, entendiendo y cuidar de no caer en el error de estos hombres, de Coré y su séquito, de creer que todos somos santos en el sentido de que todos nos ha apartado Dios y todos vamos a gobernar. Dios ha puesto a algunas personas en cierta posición y nosotros debemos sujetarnos a la autoridad. Coré, una vez más, y su séquito le dicen a Moisés, ¿por qué te subes? ¿Por qué te elevas? ¿Por qué te pones en una posición más alta? ¿Quién? En otras palabras, ¿quién te crees que eres? Y usted vaya leyendo la Biblia, lea la Biblia, el capítulo que le sigue, dice que está Dios tratando con la rebeldía del pueblo y dice, bueno, pues que cada uno de la tribu agarre una vara y la vara que florezca, ese va a ser el elegido. Entonces, vamos entendiendo, número uno, no todos están en la misma posición. Dos, Dios utiliza en ocasiones autoridades imperfectas. Punto número dos, autoridades imperfectas. El capítulo 12 del libro de Números, Números capítulo 12, el versículo 1, nos dice aquí la palabra del Señor, y a veces pasa así en la familia, ¿verdad? Uno de los peligros de la familia es que a veces no se sabe distinguir cuando es familiar o cuando es parte del ministerio. En otras palabras, y aquí en ocasiones, el que tiene oído para oír, oiga, amén. Por ejemplo, el papel de mi esposa es mi esposa, pero a la misma vez soy el pastor. Entonces, en ocasiones, cuando yo hablo con ella, a veces le pido algunas cosas como pastor y algunas cosas como su esposo. Lo mismo pasa con primos, tíos, etcétera. No porque somos primos, somos familia. En la iglesia ahora ya viene uno a ser el pastor. Y son roles distintos y diferentes. Bueno, Moisés tenía familia, varón, y tenía a María, que pues eran hermanas, era familia, era sangre de Moisés. Y ellos empezaron a pisar terreno peligroso donde no aprendieron a separar esto. Entonces, dice la palabra en el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces, para quienes no saben, una cusita era una mujer de Madián y se cree que era una mujer de piel oscura, ¿verdad? Una mujer morena. Entonces, dentro de las culturas en aquel entonces se conservaba y se cuidaba mucho que si usted era israelita se casara con un israelita, etcétera. Entonces, bueno, pues está Aarón y está María y dijeron, ay, este Moisés, ¿con quién se vino a juntar? Y bueno, pues nosotros que estamos cerca de él, dice la palabra, dice, María y Aarón hablaron contra, y ahí está, diga conmigo, contra. Cuando miramos lo de Coré, se levantaron contra, y el séquito estaba en contra de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. En otras palabras, ya este camarada ya lo descalificamos. Mire a lo que acaba de hacer.
y les pasó lo mismo que miramos que le pasa a los varones de renombre, a los príncipes. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Una vez más, yo le estoy hablando que hay diferentes posiciones. Estaban diciendo todos somos iguales. Ahora están también la familia diciendo, ay, mira lo que acaba de hacer este hombre. Bueno, no ha hablado también por nosotros, y dice que lo oyó ¿quién? Lo oyó Dios, lo oyó Jehová. Tenga cuidado, hermano, porque cuando está hablando allá Dios también está oyendo. No se lo digo para infiltrar miedo, pero uno de los primeros versículos que me encontré, que me aprendió cuando éramos así niñitos en la escuela dominical: los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. Sí, miramos, importante, dice, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó, lo escuchó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Siempre he descrito esta palabra manso. Nosotros usamos el término el manso cuando miras el caballo está mansito, ¿sí? Si usted mira dos caballos, uno manso y uno bronco, la diferencia entre el uno y el otro, los dos tienen la misma capacidad de darle una patada mortal. Pero uno yo he sido, ya está mansito, y usted se puede subir y puede decirle dale para la izquierda, a la derecha, y el caballo se va a sujetar. Tiene la misma capacidad, pero ha pasado por un proceso que tiene la habilidad de restringirse. Entonces, dice la Biblia que Moisés no era menso, no era alguien, él era manso. En otras palabras, él podía levantar la voz, él podía defenderse, él podía enojarse, pero era un hombre que tenía una mansedumbre, un hombre dócil. Miramos entonces en la palabra, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Qué bonito fuera que cuando el Señor lo agarra hablando, le diga, váyase el Denis y ahí se va a topar conmigo y con el santo Dios. Luego dijo Jehová, sálganse ustedes, y salieron ellos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y llamó a María. Ahora, quiero que entendamos, hermanos, por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Aquí están los principios, dice el apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron y están como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores. Aquí está la palabra de Dios. Entonces Jehová descendió en una nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En otras palabras, Moisés es el profeta que yo he puesto, y aquí está Dios confirmando su llamado. En otras palabras, yo le di el gafete, yo lo ungí, y es el hombre que he puesto como autoridad. Yo a él le hablo en sueños y yo con él me comunico. Bueno, pero es que él tiene una mujer cusita, es que hizo esto. Y miramos, dice, oigan mis palabras, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y dice, y se fue. Lea lo demás en casa. Pero no es bueno decir, bueno, estamos todos en el misma posición. Debemos entender,
las autoridades que nos enfrentamos, decía, en ocasiones vamos a poder nosotros señalar algunas cosas. Lo decía con el supervisor, es que tú no sabes, pastor, cómo es de irresponsable. Él ni siquiera cumple y anda pidiendo y anda haciendo y anda esto. Y estamos siempre con el argumento de por qué no me voy a sujetar. Está otro rey y es el rey Saúl. Primera de Samuel, el capítulo 24. Primera de Samuel, el capítulo 24. Dice la Biblia que cuando David, se recuerdan el relato de la Biblia que el gigante los amenazaba día y noche y decía, busco a un hombre que me haga frente. Y por 40 días y 40 noches yo siempre les he dicho, yo no sé cómo un soldado le dice a su esposa, Hani, ya me voy, y te doy un besito, a lo mejor ya no te vuelvo a ver. Se despidieron y están ahí en la línea de combate. Estás ahí porque se supone que vas a pelear. Algunos de ellos me imagino que estaban afilando ahí la espada y estirándose y de todo. Pero por 40 días está el gigante y dice la Biblia que nadie se atreve a hacerle frente. Oye David y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? No era ni soldado, pero iba a darles de comer a sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando escucha, la respuesta de David es, ¿quién es este incircunciso? En otras palabras, ¿quién es este que ni pertenece al pueblo de Dios que está retando a los escuadrones? Y David, sin tener la armadura, sin tener el armamento, dice, ¿qué le van a dar al que le pegue? Y empieza a mirar, le van a dar a la hija del rey, no va a pagar impuestos, están los beneficios. Y dice, yo mero. Miramos que Saúl, el rey, que a lo mejor tenía que ya mirar que nadie se levantaba, decir, pues yo mismo. Pero no, le trata de poner la armadura de él. Dice que David no podía ni caminar. Saúl dice que sobrepasaba a los hombres en estatura. Y cuando David derrota al gigante, de repente llega la gente cantando, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. ¿David a cuántos? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Ahora, dice la Biblia que le vino una envidia. Ahora quiero que entendamos, dijimos que en la autoridad hay posiciones, ¿verdad? Entonces, aquí estaba el rey que había sido establecido, el rey Saúl. Bueno, a causa de la desobediencia, él había sido desechado, pero se había ungido a David, pero David lo entendía y lo miraba a él como una autoridad, porque él era el rey y él fue el que me dio la armadura. Con él fue quien yo recibí la autorización para pelear con el gigante. Entonces, en la mentalidad de David, quiero que entendamos esto, había una mentalidad de lealtad, había una mentalidad de sujeción. Él es el rey, él es la autoridad. Miramos en la palabra, el capítulo 24, y dice la Biblia, el verso 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto, en Engadi. Ahora, quiero que entendamos, verso 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos. ¿Cuántos tomó? 3,000, y no nomás eran hombres cualquiera, eran hombres escogidos de todo Israel. Tomándolos fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. No sé si usted ha mirado las cabritas que andan así en los montes. Bueno, andaban hasta en los montes buscando a ver dónde andaba David. Dice la Biblia que era tanta la envidia de Saúl que agarraba su lanza y se la arrojaba a David. Era el celo. Saúl mató a 1000 y oía a la gente ya, y David a sus 10,000. ¿Cómo puede ser que este güerito
rubio, ojos de color, esté ganándose el favor del pueblo y haya logrado más números que yo. La envidia dice que le lanzaba con la intención de matarlo y en ocasiones tenía que esquivar. Bueno, creció tanto la envidia en contra de él que David tiene que huir. Y mientras él está huyendo, ahora termina una guerra. Saúl dice: vamos a agarrar escógeme 300 hombres de los valientes, de los guerreros escogidos, dice, y vayan a buscar a este hombre porque lo vamos a matar. Si usted lee el relato en la Biblia, dice que cuando se llegó el tiempo de dormir, David, dice la palabra que entró al lugar donde estaba el rey Saúl. Ahora, en la guerra, en las guerras se trataba, y más en estos tiempos, era sanguinario el asunto, era de si tenías la oportunidad de matarlo, mátalo. Y dice la Biblia, si usted lee el capítulo 24, que en la noche entró, yo no sé qué tipo de soldados tenía Saúl, pero entró hasta el lugar donde estaba el rey Saúl. Y David tuvo la oportunidad de matarlo. En otras palabras, de salvarse la vida. Pero leemos la escritura, el versículo 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. Si leemos un poquito el versículo 5, dice: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. No te viene el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí que el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Bueno, no lo mató, pero le cortó la orilla del manto. Y la razón por la que hizo esto era para enseñarle: yo tenía la oportunidad de matarte y no te maté. Pero cuando David hace esto, dice: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Contra el ungido de Dios, o contra mi Señor el ungido de Jehová, que Jehová me guarde, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ahora, listen to me, escúcheme bien, hermano. Ahora, David tenía todos los argumentos para decir: este hombre es un hombre malo, este hombre no está haciendo las cosas bien, este hombre está haciendo así y asá. Pero note la respuesta de David: Jehová me guarde a mí de levantar la mano contra el ungido. O sea que Dios a él lo eligió antes que a mí, y era la mentalidad que él tenía. Así, verso 7, reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva. Ahora ya se levantó Saúl, ya van caminando, y de repente David le llega por atrás y le dice, y le da voces. Se levantó y saliendo y dio voces diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Ahora, este es el hombre que quiere acabar con él. Inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. En otras palabras, le dio el reconocimiento como el Señor. Este es un nivel de autoridad que impresionante para nosotros. Dice: hizo reverencia y dijo David a Saúl, verso 9: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Allá andaban 2, 3 diciendo: en la primera de cambios David te va a matar porque se quiere quedar con tu reinado. Y le dice: ¿por qué escuchas esas palabras? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová
cómo Dios te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor. Y le sigue diciendo mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, le dice, eres el ungido, eres mi Señor. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Tú me quieres matar a mí. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. Estas son las palabras y la voz de alguien bajo autoridad. Y cuando nosotros entendemos que aunque David, luego miramos que cayó en adulterio, homicidio, etcétera, dice Dios, me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿En qué sentido? En el sentido de obediencia, en el sentido de estar sujeto a la autoridad. Verso 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Verso 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Y hacía referencia a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será el juez y él juzgará entre tú y yo. Note bien, yo no me voy a poner a juzgarte, yo no me voy a poner a excusarme en la autoridad. Jehová va a ser el juez. ¿Hello? Jehová va a ser el juez entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y dice, y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has, dice, pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien. Ahora lo está bendiciendo, hermanos. Jehová te pague con bien. Estamos ahí. Jehová te pague con bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién, dice, hallará una vez más a su enemigo y lo dejará ir? Verso 20, ahora como yo entiendo que tú has de reinar, Dios ya lo había desechado, no tuvo que él arreglar las cosas a su manera. Ahora entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Le dijo, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia. Era una de las cosas que se hacía cuando se imponía otro rey. Júrame pues ahora que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar, dice, fuerte. Ya sabemos la historia que luego se encontró a Mefiboset, a un hombre lisiado, y le bendijo. Autoridades imperfectas. Y una vez más, hermanos, yo sé que es difícil la palabra, pero Moisés tenía argumentos, María tenía argumentos, Aarón tenía argumentos, Coré, y tenía argumentos los 250 que no los estaba llevando a la tierra que fluía leche y miel. A lo mejor no debió haber tomado esa mujer cusita. Dice la Biblia que se acercó Dios y le dijo a Moisés, no estaba ni circuncidado, que era una ordenanza. Entonces,
Esta era la vida de Moisés. No nomás Moisés, pero ahora miramos el rey Saúl. Tenía uno todos los argumentos para decir, este hombre es un hombre rebelde, es un hombre envidioso, es un hombre así, es un hombre... Pero David dice, Dios me libre de poner mi mano sobre ti. Juzgue Dios entre nosotros y que Dios se encargue de ti. Yo no quiero ser el que se sienta en el trono de juicio y te condena. Que eso lo haga Dios. ¿Aló? Autoridades imperfectas. Otra de ellas es uno de los hombres que más admiro en la palabra del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Dice, si usted lee el capítulo 10, tiene un título y dice, Pablo defiende su ministerio. ¿Y sabe por qué defiende Pablo su ministerio? Porque andaba gente acusándolo. En el capítulo 11, el versículo 6, el apóstol Pablo, si leemos el verso 1, dice, ojalá ustedes me toleren un poco de locura. Y luego dice, sí, tolérenme. En el versículo 6 dice, pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy en conocimiento. Si usted lee el capítulo 10 y 11, se va a dar cuenta que había gente que venía a las iglesias que Pablo plantaba y discipulaba y decían, no le crean a ese hombre ni siquiera es apóstol, ni siquiera ni siquiera caminó con Jesús. Y usted se va a dar cuenta porque Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apolos era un hombre elocuente en palabras. Y Pablo decía, aunque sea tosco en palabras. Y luego dice, ojalá me toleren un poco de locura. Y explota Pablo y dice, yo he pasado esto. Y empieza a explicar todo lo que ha padecido por el evangelio. Número 1, no todos estamos en la misma posición. Y 2, en ocasiones las autoridades que vamos a mirar, va a mirar usted al oficial, al policía que anda en el celular, cuando la ley dice que no puedes conducir en el celular. Pero cuando lo pare para darle un ticket, usted no le puede decir, no te voy a pagar, no te voy a firmar porque te miré en el celular. ¿Verdad? Usted agarra el número de gafete y él tiene una autoridad superior. Allá que su autoridad se arregle con él, pero yo no puedo tratar de componerlo. Y necesito, cuando yo me enfrento a él, sujetarme a esa autoridad. Esto me lleva a este tercer punto y con esto concluyo. Nuestro deber es la sumisión. Nuestro deber es el estar sometidos, el estar sujetos. No sé yo casi muchos amenes, ¿verdad? Ese es nuestro deber. Y a donde nosotros vayamos, necesitamos ser sensibles a las autoridades, porque al final del día, le decía, es este medio que Dios utiliza para establecer su reino. Todo oficial tiene una persona superior a él. Si tal persona, le decía, excede su autoridad o vive sin sujetarse a autoridades él, hay que presentar su caso a superiores. Y por ejemplo con Moisés dice, ¿a quién le digo? Bueno, pues preséntele el caso a Dios. Pero debemos llegar a esta realidad que no vamos a encontrar personas perfectas en este mundo. En ocasiones Dios elegía reyes. El sacerdote Joiada cuidó del rey, tenía 8 años de edad. Y dice uno, ¿y este chamaquito qué nos va a decir o qué va a hacer aquí? Pero si Dios lo escogió a él, cuidado con el ungido de Jehová. Decía, no vamos a encontrar quizás personas perfectas en este mundo. Pero te recuerdo en esta hora que Dios establece su reino a través de su autoridad. Uno de los pasajes en Hebreos, por ejemplo, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuentas. Y el pastor no tiene la autoridad de decir y hacer. Yo siempre he dicho, este es el libro de conducta, de leyes, la Constitución. Y cuando alguien hace algo fuera de lo que está aquí, cuidado con el patrón, porque a él nosotros le vamos a dar cuenta. Y es importante que nosotros lo entendamos. Le dice Dios a Adán, capítulo 3 del libro de Génesis, verso 9, lo puede leer en casa. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Andaban escondiéndose porque quebrantaron el mandamiento, rompieron la autoridad. Y Dios le llama y le dice: Adán. No dijo Eva, porque al que le había dado la orden era Adán. Y cuando llega Adán con Dios, es que Señor, la mujer que me diste es mi esposa, ¿verdad? Y la autoridad Dios se la había dado, la voluntad se le había dado a conocer a Adán. Nuestro deber, una vez más, nuestro deber es sujetarnos, es someternos. Era aterrizar y ahora voy a terminar, ¿verdad? Mateo el capítulo 8. Quiero cerrar mostrando cómo es que debe funcionar y establecerse el reino de Dios a través de la autoridad. Mateo el capítulo 8. Del verso 1 en adelante, Mateo capítulo 8. Una vez más quiero cerrar mostrando cómo es que debe funcionar y cómo es que ha de establecerse el reino de Dios por medio o a través de la autoridad. This is why authority is so important. Es por eso que la autoridad, por eso es también importante. El peligro del avance del reino. Oiga, hermano, hay 40,000 personas en Caléxico nada más. Hay como 185,000 personas en el valle. Me va a decir usted que no puede haber una iglesia de 1,000, de 5,000 personas en este valle. Es el deseo de Dios. Dios no quiere nada más un rinconcito. Dios quiere establecer su reino en el Valle Imperial. Pero una de las luchas, si no entendemos como iglesia el asunto de la autoridad, dicen: estamos todos juntos, estamos todos parejos, todos somos iguales. El asunto es la autoridad. Es así como establece Dios su reino. Mateo capítulo 8 dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Perdón hermanos, el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y la palabra centurión es un general del ejército que está a cargo de hombres. Y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor. Viene a Jesús este hombre general y le dice: mi criado está postrado en casa, paralítico. Era un hombre pudiente, tiene alguien cuidándolo. Él está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermano, está este hombre y sabe quién es el Mesías, sabe quién es Jesús, cosa que los judíos no sabían. Está este centurión, este gentil, y le dice: necesito que hagas un milagro por mi criado. Está en la casa, muy enfermo, muy grave, muy mal. Y Jesús le responde y le dice:
dame, en otras palabras, dame tiempecito, ahorita termino aquí y voy para allá. Pero interesantemente dice, el Maestro, Dios encarnado, Dios hombre, ha de ir a mi casa, no soy digno de que entres ahí. Y dice algo bien impresionante aquí. Le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Note lo que dice este centurión. Porque también, porque dice la Biblia que lo impresionante de Jesús, que aprendió la obediencia. Y Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Acuérdense cuando estaba en Getsemaní. Ahora, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y no va, ¿verdad? No dice así la palabra. Dice, le digo a este, ve, y va. Le digo al otro, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Diga conmigo obediencia, entendimiento, dígalo conmigo. Entiende, o sea, él está bajo autoridad, recibió una palabra y su trabajo es hacerlo. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo soy un soldado. Y yo sé reconocer la voz del que está como autoridad de mí. Y si él me dice brinca, yo digo qué tan alto. Y si yo tengo personas también bajo mi cuidado, y si yo les digo ellos entienden, ellos son sensibles a la voz. Pero oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntas a sus polluelos y no quisiste? El escritor de los Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo. La pregunta es, ¿por qué tiene que Dios estarnos hable y hable y hable y hable? Cuando somos personas que entendemos la autoridad. Decía, es importante, la iglesia debe fluir tan rápido que si se les dice es tiempo de oración, la iglesia ha de estar intercediendo, ha de estar clamando. Es un tiempo de discipulado. ¿Cómo me preparo? ¿A qué hora? ¿Dónde me inscribo? Pero tenemos que a veces, como si fuéramos niños, poner mímicas para que se entretengan, porque no han entendido lo que es autoridad. Y es la voluntad y el reino de Dios que se ha de establecer. Y la razón y la única forma que va a fluir, que va a establecerse, es cuando nosotros entendamos, es Dios quien pone ciertas autoridades, ciertas cosas, porque su fin, decía, es establecer su reino. Y Dios quiere llevarnos aún de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y establecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies en esta hora y le pedimos a Dios que nos revele su palabra.